Me especializo en desacreditar la Trinidad, desacreditar la encarnación, desacreditar que Jesús es Dios. Estoy listo para atacar el cristianismo. ¿Por qué rechazas la Trinidad? Solo presenta el argumento. Está bien, este es el debate, estamos... Esto es todo. Di por qué odias la Trinidad. Vamos, amigo. Necesitamos tener 1 millón de personas aquí. Esto necesita llegar a más personas en el mundo ahora mismo. Lo alcanzará porque lo voy a subir. Ellos lo van a subir. ¡Adelante! Cuando se trata de la Trinidad, la mayoría de los cristianos, y menciono 7 afirmaciones que probablemente hayas escuchado antes, que Tu amigo, sí. y entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no son el uno al otro. Hay exactamente un Dios. Entonces, ¿estás de acuerdo con todo eso? No me importan los modelos. Lo que me importa es lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. Está bien. Sí, estoy de acuerdo. Aquí está la cosa. Porque Dios no se parece a nada en la creación. O cualquier intento de tratar de sistematizar o encajar a Dios en un modelo va a ser imposible porque Dios, por definición, es incomprensible, incomparable. Eso es algo con lo que estás de acuerdo como musulmán, según el capítulo 42, versículo 11 y el capítulo 112, versículo 4. Por eso llamé a tu amigo para ver si puedes mantener consistentemente una posición de rechazo a la Trinidad mientras eres un musulmán suní a la luz del hecho de que tienes una Trinidad propia. Entonces, a menos que tengas algo escritural que mencionar, cualquier modelo que presentes será un intento falible, imperfecto y no inspirado de tratar de explicar la Trinidad de Dios, que está más allá de la comprensión e incomparable. Así que solo porque no puedas encajarlo en un modelo, no es motivo para rechazarlo, porque no eres Dios, no eres omnisciente, no eres el estándar de la verdad. Dios nos dice cómo es, ya sea que podamos comprenderlo o no. Entonces, ¿cuáles son tus objeciones bíblicas a la Trinidad? Entonces, tengo objeciones filosóficas a lo que es el modelo de la Trinidad de cada persona, cómo lo ven y cómo lo comprenden. Así que en ese punto creo que simplemente apelarías a algún tipo de misterio y luego nos damos la mano y caminamos un poco. Haré lo que tú haces cuando se trata de tu Corán, siendo el Faleb, Allah que es no creado, aunque no es idéntico a Allah, dirías Black Cave. Dirías eso si eres un musulmán sunita coherente, no sé si lo eres. No te dije que esto iba a pasar, que en realidad no nos quedaríamos en la Trinidad, que intentaríamos empezar a tener un intercambio filosófico. De hecho, lo hice, sí, está grabado. Khalil, está grabado. Dije, ¿cuál es tu objeción bíblica a la Trinidad? Porque tus problemas con la Trinidad no significan nada. No eres Dios, no eres omnisciente, no sabes todas las cosas. Solo porque no tiene sentido para ti, no significa que no sea verdad. Así que ya lo dije. Dame tu base bíblica para... Claro, está bien. Desde una base bíblica te adhieres a los padres de la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué tiene eso que ver con la base bíblica? Es de donde obtienen sus declaraciones, es de la Biblia. Así que dame declaraciones de las Escrituras. Vamos a tratar con eso. Estás alargando. Dame el bíblico. Dash. No estoy alargando. Te estoy haciendo preguntas y parece que no logras responder a cada pregunta. Está bien. Me alegra que esto esté grabado. ¿Por qué lo voy a subir? ¿Cuál es tu argumento bíblico? No. Bíblica. ¿Recuerdas cuando le dijiste a Canadian Catholic que no me dijera cómo debatir y ahora tú me estás diciendo cómo debatir? Bueno, en realidad te estoy diciendo cómo creo en la Trinidad. No me digas cómo debatir la Trinidad. La Trinidad es en lo que creo. Muéstrame, dame. Estoy esperando. Ya has desperdiciado 3 minutos. Dame la base bíblica para tu rechazo de la Trinidad. Estoy esperando. Todos estamos esperando. No nos hagas dormir. Nunca fui a entender esto. Me baso en el modo de las personas y muestro creer en tener poder. Tengo problemas coránicos con el Tawhid. Shagwag, ¿estás listo para escucharlos? Porque no tienes base bíblica, porque sabes que la Biblia te destrozará. Cuando se trata de la Trinidad, tengo problemas con el Tawhid. No es coránico, según el Corán. Déjame volver a... Hablamos de eso. Vamos a alejarnos de ese tema. Lo sé, como dije, hasta que tenga un debate contigo sobre la Trinidad en un asunto filosófico, no discutiré el Islam contigo en absoluto. Sí, esa es la salida cobarde porque no puedes defender Tawhid porque... Estoy seguro, no seas cobarde. Alhamdulillah, voy a diezmar el Tawhid. ¿Estás listo o vas a hacernos perder el tiempo? No voy a tener una conversación contigo sobre el Islam hasta que realmente te enfrentes y tengas una conversación filosófica. Estoy enfrentándome para para decirte que lo refutes bíblicamente como yo voy a destruir el Tawhid coránicamente. Hermano, lo que te sugeriría es que traigas a tu amigo Anthony Rogers porque Cortarás mi garganta con mi limón. Anthony Rogers es el más capacitado filosóficamente entre tú, David y él, así que yo lo buscaría a él y podría tener esta conversación contigo. Y luego crea hasta tu nivel para debatir con un neófito como tú. No eres nadie, amigo. No desperdicies creyendo que eres alguien especial. Cuando tú saltas... Hora de saltar Shakir Allah. Vamos a hablar sobre el Tawhid del Corán o Shakir Allah. No, yo creo Shakir Allah. Está bien, entonces Shakir. De todos modos, quiero escucharlo esforzarse por decir esto. Como pensé que estaba cómodo en mi ateísmo, como argumentando por el ateísmo, pero ahora es como si tuviera un chaleco antibalas cuando se trata de argumentación, como es tan fácil argumentar por el Islam. Prefiero discutir contigo sin límites de tiempo para que podamos profundizar en... pero si quieres hacer algo de Shakir, depende de ti, hombre. Eso depende de ti. No voy a presionarte, hombre. Espera, el Tawhid. ¿Estás listo o van a hacernos perder el tiempo? No voy a tener una conversación contigo sobre el Islam. Está bien. Tengo un chaleco antibalas cuando se trata de argumentación. Es tan fácil argumentar a favor del Islam.
¿Vamos a hablar sobre Tawhid y el Corán o Shakir? No, yo. Está bien, entonces Shakir. De todos modos, quiero escucharlo esforzarse por decir esto. He investigado mi posición durante 20 años. Tú ni siquiera lo has hecho durante 20 meses. Ni siquiera estoy seguro de si lo has hecho durante 20 días. Maldita sea. Así que ten mucho cuidado antes de declarar a la gente como infiel. Cualquiera podría, como hablar con alguien que no sabe nada sobre el Islam y hacer que tomen su shahada, excepto Allah. Excepto Alá. Y doy testimonio. Voy a poner un breve clip de mi buen amigo Shil en el cual, sin faltar al respeto a Shil Allah, es un amigo mío, pero si no estás listo para debatir con él sobre la Trinidad y defender tu fe. ¿No? Sí, escucha, prefiero discutir contigo sin límites de tiempo para que podamos profundizar en... pero si quieres hacer algo de Shakir, depende de ti, hombre, depende de ti. Pusimos Fuck Islam en los comentarios abajo. Porque es hacia donde va. Solo estoy bromeando. Respeto todas las creencias religiosas, supongo. Entonces podríamos poner... No conozco a Shakir. Muhammad Abens, poética bizarra, ama a musulmanes y justo al lado Code Islam o tal vez el propio Corán. Oh, está bien. Sí, wait. Está bien, Corán. No, está bien. De todos modos. Como pensé que estaba cómodo en mi ateísmo, como argumentando a favor del ateísmo, pero ahora es como si tuviera un chaleco antibalas cuando se trata de argumentación. Como es tan fácil argumentar a favor del Islam. Fe en que aunque él... ¿Estás listo? ¿O vas a hacernos perder el tiempo? No voy a tener una conversación contigo sobre el Islam. Fe en que aunque él... ¿Estás listo? ¿O vas a hacernos perder el tiempo? No voy a tener una conversación contigo sobre el Islam. Está bien. Sí, habla sobre cómo Dios es solo uno. Usa lógica. Sí, Él es solo uno. Él es... ¿Qué significa uno? Singular. Sí, ¿qué significa singular? ¿Estás diciendo que él es una conciencia singular con un atributo singular? No, que Él es... y no son múltiples, ya sabes, creadores. Es solo un creador. Entonces, cuando dices un creador, ¿estás asumiendo que para que Dios sea un creador solo puede ser una persona singular? ¿No puede ser multipersonal? ¿Por qué un Dios se haría a sí mismo en múltiples criaturas? No sobre lo que Dios hace de sí mismo. Es lo que Dios es. Así que no me preguntes por qué Dios se haría a sí mismo. Eso no es lo que estoy preguntando. Estoy preguntando qué es Dios y cómo lo sabes. ¿Cómo sabes que Dios es una persona singular? ¿Dónde dice el Corán que Él es una persona singular? Porque cuando me dices que Dios es uno, está bien. Los judíos dicen que Dios es uno. Los cristianos dicen que Dios es uno. ¿Uno qué? Que Él no es como una trinidad, que Él no se convierte en múltiples. ¿Dónde dice el Corán que Él no es como una trinidad? El Corán ni siquiera sabe qué es la trinidad y mucho menos la rechaza. Y al contrario de lo que dices, el Corán sí representa a Alá como una trinidad, pero no lo sabrías porque no te lo dijeron. ¿Cómo así? ¿Has leído sobre el Espíritu de Dios apareciendo como un hombre que crea y da vida en el Corán? No. Exactamente. Así que simplemente sigues lo que te dijeron, pero no lo leíste por ti mismo y te lo voy a mostrar en un minuto. Y te dijeron que el Corán que lees se supone que es la palabra no creada de Alá, sin principio ni fin, que se convirtió en un libro. ¿Te lo dijeron? Sí. Está bien, esa parte la sabes. Bien, ahora tomemos la parte que sí sabes que te dijeron y volveremos a esto tercero. Entonces, el Corán que tienes, el libro y las páginas, eso está creado, ¿verdad? Sí. Pero las palabras en sí son increadas, ¿verdad? Sí. ¿Está vivo el Corán? No. Entonces, el Corán no está vivo, pero es increado, ¿verdad? Es como una voluntad divina. No, el Corán no es su voluntad, es su palabra. Su discurso, sí. Entonces, el Corán es increado, ¿verdad? Sí. Pero el Corán no es Alá, ¿verdad? Sí. Ahora, haz las cuentas por mí porque estás hablando de la Trinidad. Alá es increado y el Corán es increado. El Corán no es Alá. 1 más 1 te da 2. Entonces, ¿dónde está el 1? Quiero decir, también hay cosas como esta. Pero eso es. Y luego no sigamos con lo otro porque dijiste, el Corán no dice que Dios es una Trinidad. Tienes tu propia Trinidad que si lo pensaras, verías que eres un trinitario de otro tipo. Así que acabas de admitir que todo en el Corán es increado, pero el Corán no es Alá. Así que hagamos las cuentas. Alá es increado, el Corán es increado, 1 más 1 son 2. Entonces, ¿cuántos dioses tienes realmente? Quiero decir, no vemos el Corán como Dios, sin embargo. Pero si es increado, ¿quién además de Dios es increado? Sí, y entiendo tu punto. Y sabes, tendré que meditar sobre eso y... Piénsalo. Realmente no sé qué decir. Bueno, está bien porque estas son las cosas que no te dirán. Estas son las cosas que aprenderás más tarde y dejarás el Islam. Esto es un hecho estadístico. Dentro de 5 años, alrededor del 90% de los conversos dejan el Islam porque no se les dice la verdad y cuando la descubren, se van. Así que te estamos ayudando a irte antes, por la gracia de Dios, para que no pierdas 5 años de tu vida en este culto. Así que piensa en eso porque el Corán, si es no creado, tienes uno de 2 problemas. Si es increado, eso significa que todo en el Corán, todos los eventos históricos, todas las conversaciones que el Corán menciona que sucederán son increados. Entonces, cuando el Corán dice, Moisés dijo esto, bueno, ese discurso que el Corán registra es increado. Entonces, ahora te quedas con uno de 2 dilemas. ¿Significa eso que Alá predestinó que todos los personajes en el Corán hablarían de esa manera y harían las cosas que el Corán dice que harían? Porque esos discursos, esos actos son sin principio.
Entonces, ¿estaba eso predestinado para que lo hicieran? Por ejemplo, cuando el Corán dice Moisés mató a un hombre, bueno, eso es parte del Corán y eso es increado. Así que eso significa que antes de que Moisés existiera, el Corán ya nos decía lo que Moisés haría. Entonces, ¿Moisés tenía libre albedrío o estaba eso predestinado para él? Creo que, ya sabes, hay múltiples puntos de vista, pero siento que cada vez que pienso en ello, sí, cada vez que pienso en ello es que todo estaría predestinado. Entonces, Alá predestinó todo lo que ocurrió en el Corán, todos los actos inmorales, todo el mal, toda la idolatría. Así que Alá creó el mal según esta visión. Sí. ¿Y lo puedes repetir? Sí. ¿Y estás de acuerdo con que Alá cree el mal? Entonces, ¿estás de acuerdo con que Alá cree individuos y cree sus acciones de violar, abusar, asesinar incluso a niños? Sí, es difícil de pensar, pero, ¿sabes? Si lo piensas como, supongo que un gigante, ¿sabes? Alá es un gigante, autor. ¿Y estás de acuerdo con un dictador gigante que hace que Hitler parezca humilde en la guerra contra Hitler? No se trata de eso, es que es un autor gigante, ya sabes, escribiendo este libro muy detallado, ¿verdad? Porque... No, esa analogía no funcionará porque o está escribiendo lo que sabe que harían, eso hace que Allah dependa de la creación. Porque si me dices que Allah está escribiendo un guión, entonces o ya ha programado lo que los personajes en el guión harán o prevé lo que harán, pero eso introduce un segundo dilema. ¿Cuál es el segundo dilema? Si sigues la idea de que Allah sabe que Moisés va a matar a alguien, no porque lo predestinó. Eso significa que porque es parte de su discurso no creado, Alá no tuvo más remedio que crear a Moisés, porque no era libre de no crear a Moisés. Porque si no creara a Moisés, eso significaría que parte de su discurso sería falsificado. Así que ahora Alá necesita que Moisés exista. De cualquier manera, estás creando un dilema para ti mismo. Simplemente no veo cómo en alguna, ya sabes, religión, donde tenemos a Dios como el creador que sabe todo lo que sucederá. No vayas a la Biblia. Recuerda, la Biblia es sospechosa. Estoy diciendo tu punto de vista con el Corán siendo increado. Porque si preguntas a cualquier cristiano, ningún cristiano, si está informado, piensa que los libros de la Biblia son eternos. No lo son. Sí. La Biblia consiste en libros donde Dios creó autores humanos y los inspiró para incorporar sus personalidades humanas, para comunicar las palabras de Dios en lenguaje humano. Por lo que como tal, la Biblia no es increada. No tenemos la visión de la Biblia que tú tienes del Corán. Entonces, no puedes aplicarme eso a mí como cristiano, pero yo puedo aplicártelo a ti porque eso es lo que crees sobre el Corán. Así que quiero saber qué visión del Corán tienes. ¿Que estos son actos predeterminados para que estos personajes que fueron escritos estuvieran programados para hacer exactamente lo que el Corán dice que harían? ¿O Alá sabía que lo harían, así que ahora Alá no es libre de no crearlos porque tiene que crearlos para que el Corán se realice? ¿Lo que significa que Alá necesita a estas criaturas? No, quiero decir, él tenía el Corán, o él... No tiene principio. Sí. Entonces, no tiene principio. Eso significa que estas acciones no pudieron haber sido cometidas libremente, sino que fueron programadas para ser cometidas por Dios. O si dices que son acciones que Dios sabe intemporalmente que ocurrirán, eso significa que ahora Dios depende de su creación y necesita su creación para moldear y dar forma a cómo hablará. Así que eso significa que Alá se convierte en una deidad criatura. Así que de cualquier manera tienes un dilema con tu visión del Corán. Entonces, ¿estás seguro de que crees que Alá es uno? Te estás acercando a una forma de la Trinidad, aunque no sea la verdadera Trinidad. Sí, por supuesto. No voy a tomar decisiones importantes en el momento. Necesito escuchar lo que todos tienen que decir. Claro. Si eres un musulmán sunita, por cierto, si eres un musulmán sunita y sigues el Islam sunita tradicional, tienes que creer en la predestinación. Uno de los artículos de Imán Fe es sí, Shadir Takdir. Sí. Correcto. Entonces, si estás de acuerdo con eso, está bien, más poder para ti. Así que ahora estás de acuerdo en que el hecho de que Alá sea uno no significa que sea una singularidad, porque acabas de afirmar que Alá es complejo en su unidad, que el Corán es increado y es su discurso e inseparable de Alá, pero no es Alá. Así que la unidad de Alá es mucho más compleja de lo que pensabas, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay del espíritu de Alá? ¿Quién es él? Supongo que eso también sería como su voluntad divina. Bueno, quiero decir, la voluntad es algo que desea. Este espíritu aparece y habla y realiza funciones divinas. Por ejemplo, los musulmanes te dirán que el espíritu es Gabriel. Entonces, aquí está mi desafío abierto para los musulmanes. Muéstrame un solo verso donde diga que el Espíritu Santo es Gabriel. No lo dice. Esa es una tradición islámica posterior que se está leyendo de nuevo en el Corán. Lo que sabemos del Corán es que el espíritu enviado por Alá, soplado de Alá, aparece como un hombre. Puede hablar y se le puede hablar. Crea y da vida y está sujeto a Alá. Eso lo sabemos del Corán. Y si quieres que te muestre esos versos, puedo hacerlo. Eso depende de ti. Sí. Y, ¿sabes? Volviendo al tema, ¿sabes? No tratando de quedarnos en esto demasiado tiempo. Sí, lo sé. Como dice Marwan, Marwan está en el país de nunca jamás. Eso es lo que pasa cuando besó la piedra negra. Dice que hay una contradicción lógica en la Trinidad, pero no ha estado prestando atención al error lógico de su Dios y su Corán. Sí. Entonces no escuchas, pero adelante. Él es lógico. Sí, para la predestinación, ya sabes, Romanos 9. Lo he leído como 1.000.000 de veces y yo... Está bien, déjame entender lo que estás haciendo. Estás justificando que Alá predestina todas las cosas, incluso la violación, yendo a una Biblia que crees que no está verdaderamente inspirada y está corrupta. Entonces estás diciendo ahora que Pablo es un apóstol, porque si vas a apelar a Pablo
Estoy diciendo que si volviera al cristianismo todavía tendría esto. No, no lo harías. Solía ser calvinista y sé que hay grupos en el calvinismo que creen en la predestinación y sé cómo interpretan Romanos 9. Y dejé el calvinismo porque vi que es una distorsión de Romanos 9. Pero podemos hablar de eso en mi canal, pero solo quiero saber si recurres a Pablo para confirmar que el Islam tiene razón sobre la predestinación. Acabas de hacer, Pablo, autoritativo para que yo ahora pueda recurrir a él y mostrar por qué Mahoma es un anticristo. Entonces quiero usaré a Pablo. Yo solo estaba diciendo que si volviera al cristianismo todavía tendría, ya sabes, ese mismo problema y... No tendrías el problema que tiene el Islam sunita, porque el Islam sunita hace obligatorio que creas en la predestinación islámica, mientras que con la Biblia tienes personas que pueden interpretarla de manera similar al Islam, pero luego tienes otros cristianos que no. Pero eso no es lo mismo que el Islam sunita cuando está fijado para ti. Si no eres un musulmán sunita, está bien, puedes ser un musulmán chiita y creer en el libre albedrío. Entonces, pero me dijiste que eres un musulmán sunita, así que en el Islam sunita está fijado Qadar, Taqdir, uno de los principios del Islam, y se encuentra en el Hadith. Ir a Romanos 9 e intentar interpretarlo en las mismas líneas de un predeterminismo estricto, sí, hay personas que lo hacen, pero hay otras personas que dicen, no, leámoslo contextualmente y no enseña eso. Pero estás diciendo que eres un musulmán sunita, así que si eres un musulmán sunita, la predestinación está fijada para ti. Entonces, ¿rechazas eso? Porque estoy tratando de encontrarte dónde estás, así que... No, yo no rechazo eso. Está bien, entonces lo haces. Así que puedes apelar a Romanos 9 porque puedes interpretarlo como quieras. No significa que tengas razón, pero no estoy interpretando el Islam sunita. Te estoy diciendo lo que enseña el Islam sunita. Crees en el predeterminismo estricto, donde incluso en el hadith de Bukhari Muslim se te dice que Alá incluso escribió y fijó la cantidad de adulterio que cometerás y no puedes escapar de ello. Sí, él vio eso ayer. Está bien, entonces me baso en lo que dice el Islam sunita. Esta es una enseñanza fija. Tú te basas en una interpretación selectiva de Romanos 9. Esto es como comparar manzanas con piñas. Mira, si fueras un musulmán chiita, no discutiría la predestinación, porque los musulmanes chiitas no creen de la misma manera que los musulmanes sunitas y no piensan que el Corán es increado. Son los herederos de los mutasilitas, que fue un grupo de musulmanes de pensamiento racional, que condenaron al grupo sunita por creer como los cristianos. Porque los mutasilitas fueron influenciados por la filosofía griega y le dijeron a los sunitas, miren, su visión del Corán no es diferente de la visión cristiana de Jesús. Ellos dicen que la palabra eterna se hizo carne. Ustedes están diciendo que la palabra se convirtió en un libro. Ambos violan la unicidad de Alá. Sí, pero... Está bien, pero eres suní, así que estás atrapado con eso, ¿verdad? Quiero decir como que no sé. Tendría que investigar sobre el Islam chiita. Me han dicho muchas cosas sobre ellos. Sí. Bueno, si vas al Islam chiita, entonces está el Islam chiita radical que dice que Aisha envenenó a Mahoma. Sí. Y ella mató y asesinó a Mahoma y que Abu Bakr y Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan robaron a Ali y Umar fue violento contra Fátima y Fátima, la hija de Mahoma, murió enojada con Abu Bakr y Umar y Mahoma dice, quien daña a Fátima me daña a mí. Eso significa que Umar y Abu Bakr están en el infierno porque dañaron a Fátima y ese daño, oh hombre, vas a estar en un lío. ¿Puedes mostrarme algo similar entre los apóstoles que se hicieran entre ellos lo que los compañeros de Muhammad se hicieron unos a otros? Golpearse, pegarse, asesinarse entre ellos. No, pero quiero decir... ¿Por qué pudo Muhammad traer verdadera paz en los corazones de sus seguidores, como Jesús lo hizo para sus seguidores? Nunca he oído que Pablo liderara una revuelta para asesinar a Pedro o Juan. Pueden haber tenido sus desacuerdos, pero porque el amor de Jesús los impulsaba, se perdonaban unos a otros y buscaban estar perfectamente unidos. Pero luego veo el fruto de Muhammad en las vidas de aquellos que lo conocieron. Todos están calumniando, golpeándose y asesinándose entre sí. Ajá. ¿Esto es el Islam? ¿Esto es paz? Vaya, un pedazo aquí y un pedazo allá. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Puedo preguntarte algo? Porque es el Islam la única religión mundial importante que conozco que garantiza que irás al infierno. ¿Qué quieres decir con eso? En el capítulo 19, versículos 71 a 72, dice, Alá ha fijado el decreto, todos van al infierno y solo los temerosos de Dios salen. ¿Por qué es eso? Está hablando sobre el puente de Sirat. No, no hay puente Sirat en el Corán. Estás leyendo la tradición islámica posterior en el texto. El texto dice, no hay uno de ustedes que no entre en él, un decreto fijado por su Señor, y solo los temerosos de Dios saldrán y dejarán a los malhechores cojeando en él. Aquí está, no hay uno de ustedes que no baje a él. Eso para tu Señor es una cosa decretada, determinada. Y luego el 72 muestra, solo los temerosos de Dios saldrán. Porque tu libro dice que tienes garantizado que vas a ir al infierno, pero no tienes garantizado que vas a salir a menos que seas lo suficientemente temeroso de Dios. No estoy seguro. ¿Puedes leer 19, 71, 72 para nosotros? Solo el contexto para que veas que no estoy citando mal. No hay ninguno de ustedes que no baje a ello. Eso para su Señor es algo decretado, determinado. Y luego el 72 dice, sí, estás usando ese Corán que te lo va a poner difícil. Adelante. Entonces liberaremos a aquellos que temían a Dios y a los malhechores los dejaremos allí tambaleándose de rodillas. Entonces tú 12 en punto, los temerosos de Dios y los malhechores estarán en el infierno, pero los temerosos de Dios saldrán, mientras que los malhechores permanecerán cojeando allí. Entonces, ¿qué clase de religión es esta que me causa trauma psicológico, donde me garantiza que voy a ir al infierno, pero no sé si soy temeroso de Dios, que seré sacado? ¿Y tú quieres que yo 12 y 13 las promesas de Jesús para esto? Sí, solo nunca he sido
sabes, he leído este verso, pero realmente no pensé mucho en ello porque ahora piénsalo. Principalmente obtengo mi información de, ya sabes, personas que son como, oye, este es el Esto es lo básico, así es como rezas, haces 12:31, 12:32. Sí, y por cierto te dijeron, y quiero volver al contraste entre Mahoma y Jesús, porque para mí eso es decisivo. La forma en que Mahoma habla en el Corán, la forma en que Jesús lo hace. Pero antes de hacer eso, ¿te dijeron por qué inhalas y exhalas agua por la nariz 3 veces? ¿Te lo dijeron? No. ¿Seguro que no te lo dijeron? Hombre, qué trágico. Déjame. Él te va a conseguir el hadith que está en Bukhari. Le daré el enlace. ¿Sabes por qué inhalas y exhalas agua por la nariz 3 veces? Porque Mahoma dice que Satanás se queda en la parte superior de tu nariz durante la noche y tienes que expulsarlo. ¿Lo crees? No, pensé que tenía algo que ver con la limpieza. No, tiene que ver con Satanás. Eso dijo Muhammad en Bukhari. ¿Quieres que te dé el enlace? Puedes ir a Suna, solo pon Satanás en la fosa nasal. Dame el enlace, por favor. Si vas a suna.com, pones Satanás en la fosa nasal, aparece. Correcto. Está en Bukhari, musulmán, pero puedo hacerlo, pero será rápido. Así que si te muestra el hadith de que la verdadera razón por la que inhalas y exhalas agua por la nariz es porque Mahoma pensaba que Satanás se aloja y permanece en tu nariz por la noche y tienes que expulsarlo con agua, ¿realmente crees eso? Quiero decir, sabes, si es la verdad, lo haré. Pero quiero decir, bueno, estábamos hablando de la racionalidad, sí. Porque el Islam era racional, pero ahora algo tan irracional, absurdo, lo aceptarás ciegamente. Bien, eso depende de ti. Ahora, si no lo encontraste, te lo conseguiré. Si vas a suna.com, pon Satanás en la fosa nasal, aparecerá. Pero si no, déjame conseguirlo para ti porque quiero que lo lea por sí mismo. Sí, quiero decir, creo que lo que podría haber como alejado de la cristiandad es que me di cuenta de que estaba siendo intelectualmente deshonesto conmigo mismo cada vez que 13:43, correcto, simplemente aceptaba la Biblia por fe ciega. Como estás haciendo con el Islam ahora, ¿verdad? Quiero decir, pensé porque me estaban contando sobre cuán preservado está el Corán y estaba investigando los milagros y todo. ¿Sí? Entonces, ¿también te mintieron sobre la preservación del Corán? Dios mío, está bien, pero eso depende de ti. Bueno, si quieres hablar sobre la preservación del Corán, podemos, pero no está perfectamente preservado, al contrario a lo que te dijeron, pero aquí está, hermano, aquí está el enlace. Lo siento, aquí va. Entonces, ¿sabías que la edición árabe particular que sigues ahora mismo fue solo los Coranes árabes que lees? ¿Es la edición de El Cairo de 1924? No puedes encontrar ningún manuscrito coránico anterior a 1924 que sea uniforme y esté perfectamente de acuerdo con el texto árabe particular que lees hoy. Fue estandarizado por Al-Azhar, El Cairo, Egipto, en 1924. ¿Te dijeron eso? 14:34. No, perfecto. Me dijeron que todos aprendieron a recitarlo, que se mantuvo igual porque todos aprendieron a recitarlo correctamente. ¿Te dijeron que la recitación, hay 14 versiones Qira'at árabes del Corán, Uthman, incluso hoy entre los musulmanes, como Hafs y Warsh Duri, y que no son idénticas? ¿Te dijeron esa parte? La Qira'at. Se dijo que hay diferentes variaciones y que eso era permisible para diferentes dialectos. 1403. No son, bueno, te mintieron, no son dialectos, porque el problema con el Corán es que era un texto continental, no había marcas de vocales. Y cuando Uthman quemó los Coranes, estaba quemando Coranes escritos por compañeros de Mahoma que todos hablaban el mismo dialecto. Así que te mintieron de nuevo y te daré eso de Bukhari y Muslim y otras fuentes, pero sigamos con esa lógica. Si te hubiera dicho que el Evangelio de Lucas fue transmitido a través de 14 versiones griegas diferentes, todas aceptables, te reirías en mi cara y dirías, qué persona tan estúpida para creer semejante tontería. Pero luego compraste esa tontería cuando se trató del Corán. Es asombroso cuánto caíste en eso y no te estás despertando para ver el engaño y el lavado de cerebro. Pero antes de que vayamos a los Qur'at, ¿ves ese hadith? Puedes ponerlo en la pantalla, Sahih Bukhari. Entonces, este es Sahih, volumen 4, libro 54, hadith 516, narrado por Abu Huraira. El profeta dijo, si alguno de ustedes se despierta del sueño y realiza la ablución, debe lavar su nariz poniendo agua en ella y luego soplarla 3 veces porque Satanás ha permanecido en la parte superior de su nariz toda la noche. Ahora déjame hacerte una pregunta porque eres muy racional. ¿Por qué te ríes, hombre? Déjame hacerle ese punto al joven. Bien, ahora, si cada musulmán tiene que inhalar y exhalar agua por la nariz porque Satanás se queda allí, ¿me estás diciendo que Satanás es omnipresente? ¿Está en las narices de todos? ¿Entonces está en mi nariz y en tu nariz y en su nariz? No sé si eso significa literalmente o no. 15:22. Espera, ¿me estás diciendo que Mahoma, quien es el maestro de la elocuencia según los musulmanes, te dice directamente que Satanás está en tu nariz y ahora tienes que redefinir y reinterpretar lo que Mahoma te dijo? 15:33. Quiero decir, no lo sé. 15:34. No, esto es realmente literal. Solo aquellos que se avergüenzan de las enseñanzas de Mahoma tienen que alegorizarlo. Porque creo que Mahoma podría haber sido claro y decir, inhala y exhala agua por la nariz porque ahora quieres purificar tu nariz de cualquier efecto dañino. Eso sería claro. Bien, bacterias. No, Satanás ha estado allí toda la noche. Esto no puede ser alegorizado porque las bacterias dañinas entran en tu nariz durante todo el día y la noche, no solo por la noche. Pero aquí es específico. Él se queda allí por la noche, así que tienes que expulsarlo por la mañana. ¿Tú crees esto? Dime, quiero saber. Quiero que quede registrado que tú crees esto. Renunciaste a Jesús y su belleza por esto.
quiero decir, no lo sé. Solo, ¿sabes? No puedo tomar decisiones así de repente. Bueno, que obviamente tomaste la decisión de ignorar a Jesús y seguir el Islam sin pasar años estudiando el Islam en profundidad. Entonces, ¿por qué lo hiciste de repente? 1622, no realmente de un capricho, me tomó un par de meses, pero 1625, y eso no es un capricho, una religión mundial entera que es sofisticada y lleva años entender, y en 3 meses decides abandonar a Jesús y la Biblia que no conocías por una religión que no conoces, y eso no fue un capricho. Vamos, hermano mío. Mi pensamiento era especialmente basado en milagros. ¿Y has oído sobre milagros? Mahoma en el Corán dice que no pudo hacer ni un solo milagro, por eso tienes que ir fuera del Corán a los hadices escritos más de 100 años después que inventaron milagros para hacer que Mahoma pareciera un superhombre. ¿Qué milagro? El Corán dice que no tuvo milagros. Rogaron por milagros. Así que sí, mi pensamiento era, si miras en la ley temprana de los judíos, ves que Dios les ha instruido a lavarse las manos y, ya sabes, harán todas estas cosas que, ya sabes, la circuncisión al 8º día cuando el cuerpo... No hay ningún lugar en el Corán o en el Hadís que diga circuncídense al 8º día. No te daré $1.000.000 y me haré musulmán. Solo si me lo muestras. Sí, no estaba diciendo que lo hiciera, pero estaba diciendo, ya sabes, obviamente Dios está ahí. ¿Cómo no podrían haberlo sabido? Dios está ahí para los judíos y cristianos, no para Mahoma, quien era un oído que repetía lo que escuchaba decir a los judíos y cristianos. Así que, de nuevo, quiero preguntarte, ¿puedes mostrarme dónde en el Corán y los hadices dice circuncídense al 8º día? No. ¿Lo puedes repetir? No. Entonces, ¿por qué estás robando mi cosmovisión, mi Biblia, para luego atribuirlo a Mahoma y hacerlo parecer un milagro, cuando esto es algo de la Biblia, no del Islam? Sí, creo que eso no es... Yo estaba diciendo, ya sabes, veía a Dios obviamente allí en la ley judía, ¿verdad? Y luego vi milagros en el Corán, ¿sabes? ¿Qué milagros viste en el Corán? Como todo está hecho, cada ser vivo está hecho de agua, como eso representa... ¿Te refieres a algo repetido del versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5? Entonces, ¿el Corán roba de la Biblia y puedes atribuirlo a Mahoma mientras no vas a la fuente de eso? ¿Qué capítulo? Capítulo 2 de Pedro 3, 1 al 5. Y si quieres leerlo, sí. Entonces, ¿por qué estás tomando el milagro de la Biblia y atribuyéndolo a Mahoma otra vez? No sabía que eso estaba en 2 de Pedro. Acabas de confirmar mi punto. No conocías la Biblia, así que dejaste un libro que no conocías por un libro que no conoces. Ahora, Avery, si quieres leerlo para nosotros, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 5. Lo tengo en la pantalla, Trinity. Dice, esta es ahora la segunda carta que te escribo, amado. En ambos estoy despertando su mente sincera a modo de recordatorio, que deben recordar las predicciones de los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador a través de sus apóstoles, sabiendo primero que nada que burladores vendrán en los últimos días con burlas, siguiendo sus propios deseos pecaminosos. Dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación, porque ignoran deliberadamente este hecho de que los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada del agua y por medio del agua por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tomaste una verdad bíblica que Muhammad repitió y atribuiste el milagro a Muhammad y no encontraste la fuente de ello? Bueno, parece que el Corán es un poco más específico en lugar de todo, literal. ¿Estás seguro? Entonces los ángeles son seres vivos. Así que también están hechos de agua. Mira, ahora vas a enterrar el Corán, porque la Biblia es en realidad más precisa. Entonces los ángeles están hechos de agua. No lo sé. Espera. Todo. No. Dijiste que el Corán es más preciso, así que acabas de cavar el hoyo más profundo. Entonces, si todo, eso significa que ahora crees que los ángeles están hechos de agua. ¿El sol también está hecho de agua? Correcto. Sí, ese es el sol. Bueno. ¿Hechos de agua? No, pero todo. Vamos ahora. Cada ser viviente. Oh, entonces el sol no está vivo, está muerto. Los ángeles no están vivos. No. ¿Y los genios no están vivos, están muertos? ¿Ratas? Quiero decir, ¿podemos seguir? ¿Alá también? ¿Alá está vivo? ¿Fue hecho de agua? Bueno, él es increado. Está bien, pero todo no significa todo, ¿verdad? Mira, eso es lo que estoy tratando de que veas. Estás tomando una declaración de todo y llevándola al extremo, porque si lo llevas tan lejos, entonces vas a crear absurdos, porque eso significa que los ángeles están hechos de agua, los genios están hechos de agua, las estrellas están hechas de agua y Alá. Oh, no, pero no todo significa todo. Exactamente. Así que la Biblia es en realidad más precisa y exacta que el Corán. Sí, quiero decir, de nuevo, tendré que investigarlo. Bueno, no es un problema investigarlo. Si estas son las cosas que te impresionaron para convertirte al Islam, entonces realmente no tenías buenas razones para hacerlo. Entonces, ¿qué otros milagros del Corán? Y luego vas a ignorar todos los errores del Corán porque te basas en la ciencia, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabían que las abejas obreras eran hembras?
Está bien, entonces vas con el hecho de que la palabra para abeja en árabe es un sustantivo femenino, porque en las lenguas semíticas los sustantivos tienen género. ¿Es masculino o femenino? Y pronto, porque es un sustantivo femenino que muestra precisión científica en lugar de verlo como una característica del idioma, porque puedo jugar ese juego contigo y Proverbios 6 al 8, la palabra hormiga allí es femenina y ahora se ha demostrado científicamente que la hormiga, la hormiga obrera, la hormiga que manda a otras hormigas es femenina. ¿Cómo lo supo Proverbios? Mira, eso es una argumentación estúpida. Sí, supongo que sí. ¿Entiendes mi punto? Eso es tonto porque en las lenguas semíticas los sustantivos tienen género. Así que solo porque resulta que, digamos, la palabra para abeja es femenina y entonces, y la ciencia demuestra que es la abeja hembra. Oh, bueno, espera. Proverbios 6:8. La hormiga obrera, ese es un sustantivo femenino y la ciencia ha demostrado que las otras hormigas son femeninas. Mira, Allahu Akbar. Argumentación tonta y estúpida.